Durante la primera parte de este trabajo vimos lo que era un directorio, lo que era el EDAP y los problemas que viene a resolver. Durante esta segunda parte vamos a ver un vistazo un poco más amplio a lo que es el EDAP sin entrar en detalles concretos de implementación. Bueno, vimos que el EDAP era un protocolo cliente-servidor orientado a conexión, en el cual pues se intercambiaban unos mensajes. Bueno, estos mensajes evidentemente llevan la información, y esta información, como toda información que sea procesable, debe de tener un formato. Bueno, el formato utilizado, el estándar en el protocolo LDAP, es el formato LDIF. Es un formato muy simple, es un estándar basado en ficheros de texto, o sea, en información de texto plano, usados para almacenar información de configuración y contenidos de directorio. Bueno, para ser realmente el servidor LDAP no almacena la información en ficheros de texto, pero digamos que la información se presenta al cliente en este formato. Del mismo modo, cuando desde el cliente queramos hacer modificaciones en la configuración del servicio, en los contenidos, lo tendremos que hacer mediante este formato. Es un formato de intercambio y que va a ser estándar, y supuestamente un LDIF para un OpenLDAP debería valer también para una implementación, pues un Fedora Directory o un Active Directory. Vamos a ver brevemente un ejemplo de LDIF. Vemos que sería un fichero, tenemos información en texto plano, ¿de acuerdo? Aquí, por comentar, pues simplemente de manera genérica, vemos que es una colección de entradas separadas unas de otra por saltos de línea. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos saltos de línea en cuanto a en los distintos elementos, y bueno, vemos que existe también un doble salto de línea. Esto es una entrada y esto es otra entrada. Esta entrada viene determinada por un DN, que ya veremos lo que es, los object class, que ya veremos qué es, y por información, atributos, que contiene la entrada. En este caso tenemos dos entradas, simplemente una hace referencia a un dominio y esta hace referencia a una unidad organizativa. Vemos que existe un mapeo con nombres de atributos y la información que contiene. Es decir, como ya he comentado, tenemos, digamos, entre comillas, los atributos de n y object class, entre dos puntos, espacio y la información. Y el atributo de C, dos puntos, espacio y la información. Hay un mapeo clave valor. Y también puede contener una colección de directivas que se indicará al parser cómo procesar la información. En este ejemplo no existen estas directivas, ya lo veremos más adelante, cómo podemos indicar operaciones de agregar entradas, modificar atributos, en fin, todo eso se indican mediante directivas, pero que van contenidas en el mismo LDIF. Bueno, en los LDIF que acabamos de ver, veíamos que existía un DN, que es el nombre distinguido. El nombre distinguido viene a ser un nombre distinguido para una entrada, es un nombre único que solamente puede existir una vez en todo el árbol de LDAP. Es decir, no existe un nombre igual, un nombre distinguido igual para entradas diferentes. Esto sería similar pues a la trayectoria en un sistema de archivos. Por ejemplo, tenemos un documento, un texto, que el cual se encuentra en estas carpetas, en Home y Luis. No va a existir en nuestro sistema de archivos un fichero con esta trayectoria completa, con este nombre idéntico. Pues bien, eso sería el nombre distinguido, y el nombre distinguido relativo sería similar
a lo que sería la última parte de la trayectoria, que sería el nombre del fichero, que en este caso sería texto.txt. ¿Vale? Realmente, o sea, está claro que no podemos tener dos ficheros llamados texto.txt en la misma carpeta. Sí lo podremos tener en distintas carpetas, es decir, home texto.txt tiene un nombre distinguido y home Luis texto.txt tiene un nombre distinguido distinto, pero ambos compartirían el mismo nombre relativo. ¿Qué puede ocurrir? Que, digamos, por seguir la analogía, estuviéramos en la misma carpeta y quisiéramos tener dos ficheros con el mismo nombre. Esto en un sistema de archivos es imposible, pero en un LDAP ya vimos que la información era estructurada y estaba compuesta de atributos. Entonces, por asemejarlo un poco ahora con las bases de datos, el atributo, el DC, el nombre distinguido, viene a ser lo que sería una clave primaria en una base de datos. Entonces, podemos hacer que podemos combinar atributos para formar un nombre distinguido. En este ejemplo tenemos una entrada, podríamos tener en nuestra organización dos personas con el nombre Manolo Pérez. Esto no podríamos tener el nombre distinguido CN Manolo Pérez, DC mi DC es, no podríamos tenerlo dos veces. Pues en su lugar lo que hacemos es, como existe un Manolo Pérez en ventas y existe otro Manolo Pérez en contabilidad, pues formamos, digamos, la clave por la combinación de estos dos atributos. Para ello lo que se hace es utilizar el símbolo más. Hay que tener muy en cuenta, bueno, en primer lugar, que realmente el nombre distinguido no se almacena en la entrada. Vemos que al igual, por seguir la similitud otra vez con los ficheros de texto, un fichero de texto no sabe, no tiene la información de en qué carpeta está, sino que es la carpeta la que tiene información sobre los elementos que tiene. Pues en esto pasa algo similar. El DC, digamos que se construye al vuelo, ¿vale? Únicamente se almacena el RDN. Es muy importante normalizar los DC. Los DCs deben de estar, no debe haber espacios en blanco, debe existir la coma para indicar los elementos anteriores en la estructura jerárquica y ya está, no debe existir espacios en blanco entre medio, salvo que el propio valor del atributo lo tenga. Es decir, en este caso Manolo Pérez lleva un espacio en blanco, pero entre Manolo Pérez y la otra parte de la clave OU no existe un espacio en blanco. También hay que tener cuidado con el tema de mayúsculas y minúsculas. LDAP almacena, digamos que es case preserving, es decir, almacena la información las mayúsculas y minúsculas en función de cómo lo estamos introduciendo. Pero, claro, esto ahora depende del atributo. Ya lo veremos que los atributos se comparan de unas maneras o de otras en función del tipo de atributo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mayúsculas y minúsculas. Así como algunos atributos es igual Manolo Pérez en minúsculas que Manolo Pérez en mayúsculas, para algún otro atributo no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, ya básicamente he estado diciendo lo que era un atributo. Bueno, un atributo sería equiparable, un poco por hacer la analogía, con una variable. Un atributo almacena la información. Un tipo de atributo sería equiparable a lo que sería un tipo de dato. Es decir, un tipo de dato lo que nos hace es definir la información y cómo comparamos información. Dependiendo del tipo de atributo puede tener múltiples valores. Esto pues salta con respecto a bases de datos. Una base de datos relacional no debe ser multivaluado un valor. Aquí en el LDAP sí. Podemos, claro, depende del tipo de atributo. Es decir, un atributo puede definir que sí que tenga múltiples valores, pero existen atributos que no, que solamente pueden tener un único valor. En este caso, en este ejemplo, vemos que tenemos una entrada
con un nombre distinguido OU, oficina DCS, un object class, que ahora veremos un poco lo que es, el OU, nombre oficina, y los atributos telephone number, que están tiene varios valores. Bien, hablaba antes de la definición de los atributos y ¿a qué debe responder? Pues básicamente la definición debe responder a qué tipo de valores pueden ser almacenados en este atributo. ¿Es un entero? ¿Es una cadena? ¿Cómo es, qué longitud tiene? ¿Qué atributos? Digamos, ¿cómo es el dato? Y cómo deben de ser comparados. Esto, por ejemplo, se ve muy fácilmente en el atributo telephone number. Imaginemos que yo quiero ver el números 978 60 60 60 sin espacios ni sin el más 34 delante, por ejemplo. Si yo hiciera esta búsqueda tal cual, en una comparación normal de cadenas, no serían iguales. Pero nos puede interesar, en función del atributo, que nos devuelva que sí que sea iguales. Para eso se establecen las propias reglas, las reglas específicas para el tipo de atributo. ¿Vale? Vemos también que esto es una definición de un atributo, que ya veremos que esto va en lo que se llama el esquema, que es el modelo de datos que maneja el LDAP, el servidor LDAP, y tiene un numerajo, un nombre, un nombre de atributo, digamos, y unas funciones. Estamos indicando cómo hacemos la comparación, cómo hacemos una comparación de subcadenas y cómo almacenamos el dato. Esto lleva también aquí otro numerajo. Pues ese numerajo, ¿qué es? Pues ese numerajo hace referencia a un identificador de objeto. Los identificadores de objeto son, digamos, sería una analogía un poco con las direcciones IP, con los nombres DNS, digamos que van a ser únicos en el mundo. Cada objeto debe tener su propio identificador. Para ello existe un árbol que se ha ido creando. La fundación, en fin, la organización que se encarga de esto es el IANA. Y pues eso, se definen, vemos el número este, por ejemplo vemos 13614, es 13614, 1 Enterprise y luego un código. Pues bien, básicamente sigue ese orden. Entonces, nosotros si queremos crear nuevos atributos, debemos de solicitar a Liana que nos reservar para nuestra organización un número y utilizar, pues, para de este modo no colisionar con ningún otro directorio. Los que se usan en el LDAP normalmente son todos 13614 y 254, me parece que sí, 254, que vienen definidos cuelgan de esta otra rama. Bueno, esto, si alguien se ha manejado el SNMP, se conoce, pues los MIPS usan esta misma. De hecho, los objetos se almacenan también en el mismo árbol. Hemos visto en el LDIP que había unas entradas, en cada entrada tenía un object class. Bueno, pues toda entrada en un árbol LDAP debe de tener un atributo object class, al menos uno. Un object class básicamente sería, por seguir una analogía con la orientación a objetos, pues una plantilla para los datos que almacenamos. Sería como una clase, es decir, una plantilla para los datos que almacenamos en una entrada. Vamos a verlo aquí más claramente. Estamos definiendo, igual que definimos como estamos haciendo una definición de un atributo, pues los object class también se definen en lo que sería el esquema de información. Vemos, básicamente, esta es la representación, que realmente la sintaxis que utiliza LDAP, y esto es una representación gráfica de lo que sería esta plantilla. Aquí vemos una plantilla llamada un object class denominado Organizational Unit. Tiene un atributo que es requerido, que se llama OU,
El atributo OU ya se ha definido previamente en el esquema, de manera similar a como hemos visto con el teléfono, y tiene todos estos atributos que son opcionales. Ahí, ¿de acuerdo? Pues esto es un object class, es una plantilla. Esta plantilla vemos que, como al igual que ocurría con los atributos, tiene un identificador de objeto único. Vemos que en este caso es el 2565. Bien, se usa palabras clave a la hora de definir las plantillas. Hemos visto el must, nos dice qué atributos presentes deben de estar en cada instancia, es decir, no podemos crear una entrada de un object class de tipo organizational unit que no contenga el atributo OU. Si lo intentamos, pues nos dará error, no nos dejará. May son los atributos que van a ser opcionales. Sub, vemos que en este ejemplo vemos la palabra clave sub y a continuación top. Está diciendo que de qué objeto padre, digamos, de qué clase padre, de qué object class padre deriva. En este caso está derivando existe un object class llamado top. Lo que hace es hereda, digamos, todos los atributos que el padre. Bueno, en LDAP no existe la herencia múltiple, es decir, un object class no puede derivarse de varios object class. Sin embargo, los objetos vamos a poder pertenecer a varias object class, como veremos más adelante. Y para finalizar, dos object class pueden tener atributos comunes. Un mismo atributo, basado en una misma definición, puede encontrarse en dos object class distintas. A continuación vemos los object class pueden ser de tres tipos. Vemos en la definición que al final, después de top, viene la palabra clave estructural. Pues bien, esto viene a decir que el tipo es de tipo estructural. Cuando antes he dicho que toda entrada debe de tener al menos un object class, no era completo. O sea, debe de tener al menos un object class de tipo estructural. Los auxiliares lo que hacen es agregar características a los estructurales. Una entrada en LDAP no puede ser de un object class únicamente de un object class auxiliar. Vas a tener un object class estructural y de manera adicional vamos a poder agregar object class auxiliares. Hay un caso especial que es el extensible object, que lo que hace es que contiene como manera opcional todos los atributos del esquema. Esto nos puede ser de utilidad en algunas ocasiones. Por ejemplo, imaginemos no sé, un object class, el company, por ejemplo, que sí que tiene el telephone number, pero bueno, imaginemos que no lo tiene. Si quisiéramos agregar el telephone number, tendríamos que estar creando un object class que tuviera ese atributo, primero definirlo en el esquema y hacer la entrada company name, o sea, el objeto deberá de tener el object class company y el object class que hayamos definido. Esto es un engorro. Para ello podemos definir ese objeto, esa entrada, como de object class de tipo company y de object class de tipo extensible object y agregarle el atributo telephone number porque ya pertenece al extensible object. Finalmente existe un tipo similar a lo que es en programación orientada a objetos, que son los tipos abstractos. Estos tipos no pueden ser usados directamente. El ejemplo es el top. No puede existir una entrada cuyo object class sea de tipo abstracto. Lo que vamos a tener que usar es un object class que previamente haya heredado del tipo top. Bien, veíamos que en el LDIF, en lo que es el DN, vemos que existían unos componentes que era DC igual a algo, DC igual a N. Bueno, básicamente ya se veía venir que es esta información significa componente de dominio.
Generalmente, bueno, aunque en el X500 se definía que un árbol LDAP, información LDAP, debe de tener como base el nombre de país y el nombre de provincia y el nombre de organización, esto es poco práctico, y lo que se utiliza normalmente es el nombre de dominio. De este modo también se asegura no tener colisiones con otros árboles LDAP. Para ello, pues se usa cada componente de dominio es dc igual a componente de dominio, dc es igual a la otra componente de dominio. Nuestro árbol de directorio deberíamos definir la base como dc igual a empresa, dc igual a es. No usar como base dc igual a es y a continuación hacer un hijo dc igual a empresa. Se puede hacer, pero no es correcto hacerlo, porque si nosotros interrogáramos a nuestro LDAP por otro dominio, imaginemos otra empresa.es, por ejemplo, y hubiéramos definido como base el es, cuando consultáramos a nuestro LDAP nos diría que no existe esa información, pero no nos va a dar un error, ¿vale? Sin embargo, si definimos la base ya más específica, pues nos dará un error, nos dirá que él no tiene conocimiento de esa parte de la estructura. Bueno, es un atributo que existe en dos clases, en dos object class que hay definidas en el RFC, en una clase estructural llamada domain, y también está definida en una clase auxiliar llamada dcObject. Vemos que la clase estructural domain contiene obligatoriamente el dc y puede contener otros atributos. Esto es lo típico que tengamos en como base de nuestro directorio, va a ser un object class de tipo domain. Pero bueno, de manera adicional, para otros elementos, por ejemplo, igual querríamos tener un object class de tipo OU, pero que además contuviera información de dominio. Entonces agregaríamos el object class dcObject. Recordemos que es auxiliar. No puede haber una entrada cuyo object class sea únicamente dcObject. Bueno, esto que hemos estado viendo son lo que llamamos los esquemas. Los esquemas es la información, los metadatos con los que almacenamos la definición de los datos que vamos a almacenar en nuestro directorio. Podemos obtener información del esquema que soporta un determinado servidor LDAP consultándolo. Existen luego unas operaciones con las que podemos ver qué esquemas admite, y podemos ver también, obtener más información, toda esta información en la web, en los RFCs o en múltiples páginas que hay digamos unos browsers de esquemas, y por supuesto en la configuración de nuestro servidor LDAP. Bueno, vimos que una de las funciones que tenía el LDAP era lo que era autenticar un usuario, es decir, quién es este usuario. Este proceso de autenticación se establece cuando vamos a entrar en la sesión, digamos en el primer momento nos vamos a autenticar contra nuestro servidor, y a partir de entonces se nos asignará, digamos, una serie de privilegios. Esto viene determinado pues, por la autenticación que hemos dado. Cabe decir que LDAP define únicamente autenticación, no autentificación, o sea, no autorización. Es decir, vemos la autorización vendrá ya dada por la propia implementación del LDAP, generalmente mediante listas de control de accesos. Pero el LDAP únicamente contempla autenticación, digamos, quién es esta persona. Los usuarios que se autentican en el LDAP deben de estar representados como un objeto. Ahora veremos, bueno, aquí tenemos un objeto de tipo person que contiene los atributos user password. Ya veremos que esto es necesario para poder autenticarnos en el LDAP. Algunos LDAP, pues, en función del mecanismo de autenticación, realmente el objeto no está almacenado persistentemente, pero digamos que son objetos virtuales que están presentes y que nos permiten autenticarnos en el LDAP, aunque no estén
físicamente en nuestro árbol de información. Pero bueno, en un principio todo usuario debe de estar en el LDAP. Un ejemplo, el ejemplo con un tipo person, pues tenemos una entrada, vemos que tiene un object class de tipo person y bueno, el atributo que he comentado, que es el user password. ¿Vale? Esto es la representación de un password. El user password puede ser puede tener múltiples valores y nos indica el tipo de hash que se ha utilizado para la contraseña. Ahora veremos, bueno, básicamente los tipos de hashes que se permiten son el tipo crypt, bueno, aquí me he comido, es con Y, que usa la función standard crypt, tipo MD5, SHA y SSHA, que es con salt, es un SHA con digamos con una cadena que hace más seguro la función hash. El recomendable es el SSHA. Bueno, he pasado un poco de largo porque quería entrar primero en los mecanismos de autenticación. Cuando nos autenticamos contra un servidor LDAP, podemos o bien no autenticarnos, directamente conectarnos, tratar de conectarnos sin usuario y contraseña, y en este caso sería la autenticación anónima. Podemos configurar nuestro servidor para admitir consultas anónimas o no, depende del grado de seguridad que queramos tener, si la información queremos que esté accesible a todo el mundo, en fin, todo dependerá de nuestra política de empresa. El mecanismo de autenticación simple, en el cual simplemente el protocolo LDAP, que es un protocolo muy sencillo que no lleva autenticación, recordemos que está basado sobre, no lleva encriptación, recordemos que está basado sobre TCP y TCP no es seguro, o sea, va todos los datos que comunicamos, si no usamos encriptación por niveles superiores, no nos la da. Y la manera de autenticación simple, pues lo que se hace es hacemos una conexión, le decimos el DC con el DN con el que nos conectamos. En este caso imaginemos que queremos conectarnos le diremos que nuestro DN es Manolo García u people DC, diremos el DN completo y le pasaremos nuestra password en texto plano. Él lo que hará será hacer la función hash y comprobará, en este caso hará una función hash md5 y comprobará que el hash aplicado sobre la contraseña que le hemos enviado pues coincide con el hash que tiene almacenado. Esto evidentemente no es deseable en ningún caso. Cualquier persona que tenga nuestro segmento de red o que tenga, en fin, la información o algún intermediario puede ver nuestras contraseñas. Para ello, como primer mecanismo de seguridad, sería la autenticación simple, o sea, es el mismo proceso, enviamos usuario y contraseña, pero sobre una capa de transporte segura. El TCP no seguro, y para ello se han implementado numerosos métodos para poder enviar información de manera segura sobre canales inseguros como pues en Internet. LDAP sobre SSL es el viejo, digamos, si se creó un protocolo ante esta necesidad, existe el protocolo, digamos, LDAP-S, que realmente es el mismo protocolo LDAP sobre un túnel SSL. ¿Vale? Esto está en desuso. Con el tiempo, con el LDAP versión 3 se incluyeron ya mecanismos de negociación de la seguridad en la versión más avanzada de SSL, que es la evolución es TLS. Entonces permite la llamada, digamos, start TLS, y por el mismo socket en el cual está el LDAP estándar, y negociaremos los mecanismos de encriptación y de seguridad sobre el cual empezaremos luego a comunicarnos. Por supuesto, esto es imprescindible utilizar en el momento que vamos a estar teniendo usuarios y contraseñas. Otro mecanismo más avanzado es el Simple Authentication and Security Layer, que es SASL. Es un conjunto de
es, digamos, es parecido, digamos, al TLS. En el TLS únicamente se hace una previa negociación de cómo se va a encriptar, cómo se va a transportar los datos, y en el SASL, además de eso, hace una previa negociación de cómo se va a autenticar, cómo se tiene que llevar el proceso de autenticación. El SASL permite varios mecanismos de autenticación, entre ellos el GSS API, que principalmente, bueno, tiene muchos mecanismos para autenticarnos, pero el más destacado es el Kerberos 5. Ya lo veremos en otra parte del trabajo, cómo integraremos Kerberos con LDAP. Otro de los mecanismos que ofrece es enviar un digest en lugar de directamente la contraseña encriptada, similar a como se hace en mecanismos con Apache con HT con mecanismos digests. Y otros plugins que puede tener, mecanismos externos. Podemos delegar, por ejemplo, digamos, mecanismos externos, pero que son, digamos, de más bajo nivel, como sería la capa de transporte. O ejemplo, podemos delegar en un certificado, en certificados de tipo, podemos generar certificados de tipo cliente, en el cual un atributo sea el usuario al que pertenece ese certificado, y validar en función de que el certificado es válido. Otra manera también, pues, bueno, LDAP, por ejemplo, la implementación OpenLDAP admite, aparte de escuchar como socket, permite estar escuchando con un mecanismo de IPC en la interfaz LDAPI. Básicamente el sistema operativo sabe con qué usuario se conecta y podemos llegar a validar en función del usuario con el que estamos conectados en el sistema. Y bueno, para finalizar, vemos, bueno, básicamente los directorios pueden, como ya se introdujo en la primera parte, pueden estar distribuidos. Las razones, pues bien, puede ser el rendimiento. Podemos tener mucho estrés sobre una determinada zona de un árbol, y nos puede interesar tenerlo replicado en varios directorios y que todos los clientes ataquen a lo bruto, y bien otra zona de árbol, pues del árbol puede no ser tan consultada y tenerlo en otros servidores. Es uno de los motivos. Otra, pues en la zona geográfica, es decir, pues, tenemos una organización muy grande y está dispersa geográficamente. Obviamente, pues las conexiones, digamos, WAN, pues son mucho más lentas que una conexión a red local. Pues nos puede interesar la información del árbol correspondiente a una oficina, estar físicamente albergada en esa oficina, ¿vale? Y por último, la delegación administrativa. Esto es muy importante. Nos puede interesar que, pues, algunas zonas, pues, delegar a otros administradores de sistemas, darles, pues, permisos a que manejen esa zona. Esto puede ocurrir, pues, por ejemplo, entre incluso asociaciones empresariales que quieren compartir zonas de un árbol, quieren compartir un mismo árbol de información, pero evidentemente, pues cada empresa tiene sus administradores de sistemas. Entonces tendremos una parte delegada a los administradores de una empresa y la otra parte delegada a los administradores de otra empresa. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Tendríamos un árbol LDAP en el cual tenemos una rama, la rama OUPeople, la cual se encuentra delegada en otro servidor LDAP, ¿vale? Entonces, esto, bueno, ¿cómo se hace? Básicamente el estándar LDAP define un objeto llamado de tipo referral, en el cual contiene una URL. Ya veremos cómo se generan estas URLs, indicando que la información que solicita, cuando preguntemos a este servidor, es decir, al servidor 1, preguntemos por algún objeto de la unidad organizativa People, él va a saber que se encuentra en este otro servidor. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, hay dos maneras, bueno, hay bastantes más, pero básicamente se puede hacer, digamos, un chaining, es decir, de manera transparente. Si nosotros consultamos a este servidor de LDAP, él resuelve la consulta, ve que es un referrer, él automáticamente hace la consulta a este de aquí, al otro servidor sobre el que está delegado,
y devuelve ya la información solicitada. Es decir, el cliente no se ha enterado en ningún momento de que esa información estaba delegada en otro servidor. Y la otra manera es que el cliente siga el link, es decir, hacemos una consulta, este servidor lo que hace es devolverle tal cual el referer, diciéndole que la información que está solicitando la tiene en el otro servidor, y el cliente se conectará directamente con el otro servidor. Del mismo modo que existe un objeto referral en el maestro, también existe, bueno, esto no existe como tal, pero bueno, existe una manera de configurar en el cual decimos que toda información que no esté aquí pues vaya al servidor principal, que haga un referral. Cuando nosotros consultemos, por ejemplo, a este otro servidor por una parte del dominio, una parte del árbol que no albergue, pues lo que hará es automáticamente, bien vía chaining o bien vía referrer, al cliente suministrarle la información que necesita. Y bueno, nada más. En la siguiente parte de este trabajo ya vamos a entrar un poco en harina y vamos a trabajar ya, hacer consultas LDAP y a trabajar ya con la información del LDAP.